31 años después, el periodista Santiago Leguizamón, asesinado por la mafia debido a sus publicaciones periodísticas, al fin encuentra justicia. Su caso, luego de años de litigio, logró ser aprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una victoria para la libertad de expresión, no solo para Paraguay, sino para toda Latinoamérica. ¿Por qué cuesta sobrellevar? Porque no podemos decir con tranquilidad que los que ordenaron matar a Santiago fueron Fat Yamil, Andrés Rodríguez, Fernando Mendonca, y en colaboración con el sobrino y el hijo de Fat Yamil. Y tampoco podemos decir que hay varios paraguayos involucrados, hay políticos paraguayos que fueron presidentes, candidatos a presidentes, importantes militares que estaban involucrados en el mismo equipo económico, criminal, que ordenó el asesinato de Santiago. Eso, la impunidad, entre comillas, nos obliga a no poder decirlo con claridad, a no poder hablar, a no tener una versión pública, por decirlo de alguna manera, o oficial con relación al asesinato de Santiago. El Estado nos quiere hacer creer que no puede más investigar el caso de Santiago. El Estado nos llamó a una reunión en la que yo, de manera bastante ilusa, convoqué a toda mi familia para que escuche a las autoridades del Estado, porque pensé que el Estado nos podía ofrecer efectivamente algo interesante, porque el Estado tenía nuestro pedido de elevación a la Corte. Y en la reunión, lo único que nos ofrecieron, los que nos preguntaron a cuánto ascendía nuestras pretensiones económicas, porque ya no se podía investigar el caso, porque el Brasil ya había archivado el caso por la prescripción, entonces no podemos más investigar. ¿Cuánta plata quieren? No fue así, pero así lo sentimos. Yo le había aclarado de manera telefónica al representante del Estado que la familia busca el cumplimiento de todas las medidas solicitadas, que tienen que ver con medidas de no impunidad, con medidas de no repetición y con las medidas de reparación integral. No estábamos enfocados y no buscábamos una reparación monetaria como nos planteaba exclusivamente el Estado en esa reunión. Juan Rafael Caballero, Procurador General de la República. Nosotros no vamos a hacer ningún interrogatorio, presidente. Muchísimas gracias a la representación del Estado. Corresponde ahora preguntar a las señoras juezas y a los señores jueces de la Corte si desean formular alguna pregunta a las partes, algunas preguntas. Juez Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, ¿desea formular alguna pregunta? Sim, senhor presidente. Adelante, por favor. Em primeiro lugar, cumprimento a todos os presentes nesta audiência e cumprimento em especial a senhora, dona Ana Maria, pela sua presença hoje aqui perante essa corte. É um caso muito impactante, um caso que chama a atenção. Quais são suas expectativas com relação à nossa corte? O que a senhora espera que a nossa corte faça em relação ao seu caso? Nosotros habíamos como familia solicitado una serie de deseos y solicitudes con respecto a eso, ¿verdad? Sobre todo la seguridad, que el Estado impulse la seguridad de los periodistas en frontera, ayude a los periodistas no presionándole a callarse, sino ayudando en su labor. Hagan algo. Esperamos 31 años y creemos que no debería y no se merece Santiago tanta inactividad de parte del Estado. Es muy difícil pensar hoy que las personas puedan ser sancionadas,
pero sí queremos que en el caso de Santiago se busque la verdad y podamos decir con claridad quiénes estuvieron detrás del asesinato de Santiago, independientemente de que eso signifique una sanción penal o no, digamos, ¿verdad? Pero la importancia del caso de Santiago tiene que ver con las medidas de no repetición. Las medidas de no repetición son acciones o políticas públicas que debe llevar adelante el Estado para que este tipo de hechos dejen de ocurrir, para que deje de existir la impunidad y para que se proteja efectivamente la posibilidad de ejercer el periodismo y la libertad de expresión libremente y sobre todo en zonas de frontera. Nosotros nos damos cuenta de la dimensión del caso de Santiago ya ahí, posterior al asesinato y a la reacción ciudadana, porque realmente la reacción ciudadana fue bastante fuerte. Yo chiquito no entendía, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué tanto revuelo? Porque realmente no entendíamos o no conocíamos el trabajo de Santiago en la profundidad y tampoco mencionábamos que pueda haber una reacción tan fuerte con una situación así. O sea, no imaginábamos eso. O sea, esas primeras, el velatorio, esas primeras 2 semanas, las marchas multitudinarias eran así como, wow, digamos, qué fuerte y qué importante, digamos. Finalmente, digo, era mi papá, entre comillas, no más. O sea, no más, digo, en el sentido de que muchas veces la pérdida para nosotros era de una figura paterna, de un padre, digamos. No toda esa dimensión o no todo eso, no todo lo que efectivamente fue, digamos, para el momento histórico, para la libertad de expresión y para un montón de cosas que fue el hecho, digamos. Y en qué momento nos damos cuenta de la dimensión de la impunidad tiene poco que ver con después ya un poquito más grande, digo, un par de años después, cuando uno empieza a hilar quiénes fueron las personas que estuvieron involucradas, uno empieza a hilar por qué lo matan a Santiago y empieza a decir, bueno, era claro que esto iba a quedar en impunidad y era muy difícil que se llegue y que se le sancione a las personas que lo habían hecho. Sabía bien que personas estaban relacionados con el caso, qué personas eran las que habían decidido matarlo, entre ellos el presidente de la República, que fue el que dio la orden en un almuerzo diciendo, con este muchacho hay que hacer algo, y ese fue la orden tácita, digamos, de que había que matarlo. Y eso Santiago se enteró ese mismo día por el mozo que estaba sirviendo en la mesa cuando escuchó eso, ¿verdad? Al terminar su turno fue a la radio y le comentó desesperado, asustado a Santiago lo que había pasado, ¿verdad? Y eso fue el 14 de febrero y que el presidente se fue a Pedro Juan. Se puso feo a partir de febrero del 91. Ahí ya no eran el mismo tipo de amenazas, entonces ya las cosas fueron tomando otro cariz. Y en dos meses realmente fueron terribles las situaciones que vivíamos, porque ya sabíamos que lo iban a matar. Esta vez era seguro, pero no sabíamos cuándo, dónde ni cómo. Entonces era una angustia permanente. No dimensionábamos tampoco cómo terminaríamos y cómo sería todo esto. Siempre tuvimos la decepción y la impotencia de que no se podía hacer nada, que no se podía hablar, que no se podía decir, aunque se supiera las cosas, nosotros no podíamos abiertamente decir nada, ¿verdad?
Desde el asesinato de Santiago, en realidad, hubo mucha gente que trabajó y que le ayudó a mi madre a poder registrar efectivamente todas las publicaciones de Santiago, o al menos la gran mayoría. Nosotros tenemos en nuestro poder, digamos, dossiers de todos los artículos periodísticos de Santiago que pudimos rescatar. Como te decía, una gran parte de la documentación y de los registros de Santiago no los pudimos guardar porque fueron robados de la radio, pero sí toda la documentación y las investigaciones periodísticas publicadas las pudimos obtener y registrar. Es responsabilidad, digamos, de mi mamá, de la señora Ani Morra. El juez le pidió a la chica que no escriba lo que yo había contestado. Vino a mi lado, me explicó que yo tenía hijos chicos, que si ellos andaban por la calle, que a la avenida del colegio, que él podía pasar cualquier cosa. Bueno, entonces le dije que realmente sacábamos eso de mi declaración. Y la peor forma en que me sentí fue que me dijo que era muy inteligente, que me felicitaba porque era muy inteligente. Yo salí arrastrada del juzgado, pero bueno. Bueno, en ese momento ya mi mamá de alguna manera se da cuenta de que la investigación no iba a ir para ningún lado y que no se tenía ningún sentido impulsar una investigación en Paraguay, por más que ya teníamos los antecedentes que Fat Yamil era compadre de Rodríguez y Rodríguez tenía información súper de buena mano de quien había ordenado el asesinato de Santiago. En un momento dado se presenta el hijo de Fat Yamil, no recuerdo si era el hijo o el sobrino, a declarar en Pedro Juan y declara, tenía orden de detención que fue sin mucho fundamento legal, digamos, sin mucha argumentación legal y sin que hayan pruebas efectivas. Tuvo una orden de detención, se presentó, declaró y lo liberaron y se fue de vuelta al Brasil y no se avanzó en ese proceso. En el 2007 la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, tenía un programa muy importante de no impunidad de casos de periodistas asesinados. Entonces la CIP se acerca a la señora Ani, la impulsa a partir de toda la información a la presentación, en realidad años antes, en el 2005 aproximadamente empieza ese proceso, a la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero del 2007 se presenta el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes en ese proceso es la Sociedad Interamericana de Prensa, y nosotros no tenemos mucha información del caso hasta mucho más adelante, cuando a mí me toca ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mi trabajo, digamos, y donde yo ya en el 2013 voy a la comisión y pregunto cómo está el caso de Santiago y me dicen que estaba para solución amistosa. Para nosotros fue toda una sorpresa porque en ese momento ya el presidente era Horacio Cartes, vinculado en el grupo comercial y mafioso que ordenó el asesinato de Santiago. O sea, forma parte de esa misma estructura, formaba parte en ese momento y sigue formando parte. Y él y nosotros no teníamos ningún tipo de intención de tener una solución amistosa con una persona que consideramos vinculada, digamos, ¿verdad? Hay algo que es importante también destacar, que entre el 2008 y el 2012 en el gobierno de Lugo, la política frente a los casos ante la Comisión Interamericana era buscar las soluciones amistosas y no ir a la corte o no continuar con el litigio, digamos. Nosotros entendemos que el caso de Santiago entró en ese grupo de buscar una solución amistosa en ese momento
pero como no avanzó, en el 2013 estaba para solución amistosa y nosotros ya no teníamos interés, o sea, nunca luego tuvimos interés, porque sí hay algo que quiero resaltar, es que a nosotros no nos consultaron efectivamente si queríamos ir a una solución amistosa con el Estado, ni en la época de Lugo, ni en la época de Cartes, digamos. Probablemente si era en la época de Lugo podríamos haberlo pensado diferente, porque, bueno, no tiene nada que ver con el gobierno de Lugo, sino que tiene que ver con el gobierno de Cartes y con una persona que consideramos vinculada al grupo, no había ninguna posibilidad de firmar una solución amistosa. Pero ahí en ese momento yo asumo la representación de la familia y ahí digamos que adquiere un impulso diferente la causa, no necesariamente por mi intervención, sino porque al tomar intervención yo pedí que salga de la solución amistosa y que continúe el procedimiento normal o formal, digamos, y rápidamente al año más o menos se admite la causa, porque los procedimientos en la Comisión Interamericana tienen dos patas, la admisión de la causa y el fondo. En mayo del 2016 se admite la causa, logramos que en la causa el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, del Sindicato de Periodistas del Paraguay, del Foro de Periodistas del Paraguay, el FOPEP, y de la Asociación de Radios Comunitarias Voces del Paraguay. Entonces, con todas esas organizaciones de la sociedad civil presentamos un pedido de que la CIDH se expida sobre el fondo, concluyendo si considera que existieron o no existieron violaciones de derechos humanos en el caso específico, ¿verdad? Básicamente, un informe de fondo significa un análisis de las circunstancias y una alegación de por qué las circunstancias que se relatan consideramos que son violaciones de derechos humanos. Entonces le pedimos a la CIDH que analice las circunstancias a partir de las conclusiones y de los datos que nosotros le suministramos, que son transmitidas al Estado y que el Estado debe contestar para que la CIDH pueda determinar si existe o no existe una violación de derechos humanos en los puntos que sean, digamos. El informe de fondo habla de varias violaciones de derechos humanos. Primero, el derecho a la vida con relación a Santiago, el derecho a la libertad de expresión, que no es solo con relación a Santiago, porque es con relación a Santiago y con relación a la comunidad, porque es una voz que se dejó de escuchar, por decirlo. Los derechos relacionados a la cuestión, derechos de justicia y protección judicial, que son el 8 y el 25, que están, digamos, conectados en el Pacto de San José de Costa Rica, que tienen que ver con impunidad, y también derechos relacionados a la familia, porque como familia vivimos distintas situaciones de amenaza, de hostigamiento y distintas cuestiones que afectaron, digamos, a nuestra vida en general, y que no solo afectaron por el hecho en sí, sino fueron acciones posteriores que el Estado no evitó y no previno, digamos. Doña Ani, ¿tu familia o vos misma recibieron amenazas con posterioridad al asesinato de Santiago? Ay, sí, muchísimas. Nosotros, sobre todo el primer mes y el mes y medio, recibíamos llamadas constantes de madrugada, gente que se estacionaba frente a mi casa con coches de vidrios polarizados, chapas brasileras. Le llamaban a mis hijos. Es más, incluso llegué a encontrar una caja de balas grandes, que yo no sé para qué calibre es o lo que sea, pero una caja grande llena de balas estaba en la puerta de mi casa una vez que salí a la noche. Y aparte lo que me hacían llegar, o sea, no eran tan directos así muchas veces, pero
me hacían escuchar cosas. Y fue una situación bastante tensionante, porque ya veníamos con la tensión previa al asesinato de Santiago y después al resto. O sea, siempre quisieron que tuviéramos miedo, que no se dijera nada, que no se hiciera nada. Encima, en la preocupación de que la policía y el Estado estaba involucrado en el asesinato de Santiago, entonces había como un temor muy importante en ese sentido. También manejamos la posibilidad de irnos fuera del país, pero bueno, por distintas cuestiones familiares optamos por no irnos del país, digamos, y por quedarnos. Señora, quiero también en nombre de la Corte agradecer su intervención, su valioso aporte para la decisión que oportunamente tengamos que tomar. Simplemente, y en la línea de algunas preguntas que se realizaron, usted ha planteado que lo que no quiere es que vuelva a repetirse la historia de su esposo asesinado por el ejercicio de la función de periodista. ¿Usted nos puede decir cómo ve la situación actual de Paraguay en relación a al tema de la seguridad de periodistas comparado con la época en que fue asesinado? Bueno, realmente Santiago fue el primer periodista asesinado en Paraguay, ¿verdad? Actualmente hay 18 más, de los cuales no hay tampoco ninguna investigación, a excepción de un caso que se le agarró al actor intelectual, ¿verdad? Digamos, moral. El resto sigue en los mismos pasos del caso de Santiago. La situación en Pedro Juan y en la frontera está cada día más terrible, más delincuencia, más robo, más drogas, más contrabando. O sea, eso en vez de ir mejorando con la vista del Estado, va empeorando cada vez más. O sea, ahora realmente vivir en Pedro Juan es muy peligroso, digamos, y muy terrible, porque está en manos de la gente del AMPA, de la gente de los narcotraficantes y de los que se creen que porque tienen plata fácil pueden hacer con la ciudad lo que quieran, ¿verdad? Entonces yo creo que la situación a partir de Santiago, digamos, que fue el primero, fue empeorando. Realmente terrible cómo se fue decayendo todo. En vez de que eso haya ayudado a mejorar, eso fue para abajo. Señora, simplemente usted me habla de 18 casos a partir de la muerte de su esposo. ¿Esos son en Pedro Juan o en todo el Paraguay? Varios en Pedro Juan, pero también en otras ciudades del interior. No precisamente en Asunción, pero sí en otras ciudades del interior donde periodistas decidieron hablar, contar lo que ocurre y no fueron matados igualmente, porque la rosca de todo este tema de narcotráfico y qué sé yo está arriba. Entonces, cualquiera que intente hablar o decir algo, vamos a sacarlos del camino porque molestan. Así como lo hicieron con Santiago, lo siguen haciendo.
morirse de tanto negarse a verse morir. Mártir de una cruz que sembró su luz, que nos cuesta tanto, que nos desangra. Suena su voz de norte, cruza el monte y el silencio astral. Susurrando vuelves cuando llueve en Pedro Juan. Tiene que doler, pero sin ceder, para llorar con los ojos abiertos. Santiago, verdad, una inmensidad. Santiago, tu nombre sobre lo incierto. Suena su voz de norte, cruza el monte y el silencio astral. Susurrando vuelves cuando llueve en Pedro Juan. Más allá el bosque, la selva, morada del indio. Más allá la historia de la madera, de la espiga, del trino, del nudo donde se hicieron acuarelas de patria, el pulso y el arado, el hombre y la tierra. Este es Amambay palpitante, ardiente, esperanzado rincón de la República, un zaguán por donde se van y vienen los andares nuevos del pensamiento edificante, el laborioso costado de la patria donde crecen con fe los hombres que recogieron el legado de Cerro Corá. Nace el alba y en la garganta de la mañana surge esta voz. Es la voz de ZP31 Radio Mburucuyá, AM, desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del 13º departamento de la Amambay, 980 kHz. Con estudios y planta transmisora en Villa María Victoria, Pedro Juan Caballero. Un abrazo para todos nuestros amigos del continente. Un yepopujú de hermanos para los paraguayos de bien. A través de 19 horas de transmisión, mantendremos en alto la bandera de la paz y el trabajo, dones preciados del Paraguay de hoy y síntesis de todo nuestro nacionalismo.